Oigan, hoy en este capítulo van a escuchar sonidos de la calle. Empiezo aclarando porque, como mismo expresé en el capítulo anterior, nosotros tenemos que crear, ¿ves? En donde sintamos la inspiración de crear, sin ponernos la excusa de que esto no va a salir perfecto, no. Si en ese momento nos viene la inspiración, creamos y ya, y que salga como salga. En este capítulo quiero hablar sobre la añoranza, sobre mi manera de extrañar. Para mí que es añoranza, experiencias referentes a ella, cómo la descubrí y me di cuenta de lo que realmente era. Y hago este capítulo porque estoy delante de la casa, de la que era casa, de un amigo muy cercano a mí. Ay, un mosquito. Que se fue del país y hoy en día no está conmigo. O sea, está en otro país, no está muerto, pero ya no puedo ir a su casa y disfrutar ese tiempo con él. Ya lo disfruto de maneras diferentes, mediante llamadas, mediante conversaciones por chat, pero ya no presencialmente, ya no lo puedo abrazar, ya no puedo sentirlo en persona. Y bueno, vamos a hablar sobre eso. Primero que todo, empecemos hablando cómo descubrí la añoranza. Todo empezó desde la primera vez que me tuve que cambiar de escuela. Yo no conocía qué era extrañar a alguien hasta ese punto. Estaba acostumbrado a tener a todos los miembros de mi familia conmigo. Es verdad, cuando vivía con mi papá, tenía cierta añoranza por mi madre, pero no tanta, porque disfrutaba, estaba presente en el momento de estar con mi mamá o de estar con mi papá, y no tenía que pensar en el otro necesariamente ni extrañar. Me sentía realmente bien. Y entonces todo empieza la primera vez que me tuve que cambiar de escuela, cuando tuve que de repente separarme de los que yo creía que eran mis amigos para toda la vida. Claro, creía que eran mis amigos para toda la vida. Obvio que son mis amigos, y obvio que hoy en día, a pesar de que han pasado muchos años, seguimos en contacto. De hecho, yo fui el que tuve la iniciativa de crear un grupo para tener el contacto de todos ellos. Para quizás, independientemente del futuro que haya hecho cada quien, tenernos en contacto y hablar cada vez que lo sintamos necesario. Y preguntarnos cómo va nuestro día. Bueno, en fin. A partir de ese momento en que me tuve que ir de la escuela, empecé a extrañar, empecé a sentir esas primeras chispas de lo que es la añoranza. Pero ¿cuándo fue realmente que me dio? ¿Qué fue lo que realmente me hizo sentir la añoranza? Separarme de la que yo creía que era mi hermana, técnicamente, porque éramos uña y carne. Era un nivel de conexión y un nivel de sentirnos bien el uno con el otro y defendernos a pesar de nuestras diferencias. Éramos uña y carne. Más allá de la amistad buena y bonita que teníamos todos los del aula, la amistad entre ella y yo era algo más allá. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo la primera semana empiezo a extrañar a mis compañeros.
a todos en general. Pero ya después, con la segunda semana, es que de repente digo, oye, ¿y de Adriana qué será? Ya no la veré más, ya no. Y todas esas preguntas empezaron a surgir en mi cabeza y de repente sentir la ausencia de ella, sentir ese vacío de que ya no tengo con quién hablar esto, ya no tengo quien me defiende los momentos donde me sienta mal, los momentos en donde me siento perdido, ya no tengo quien hable bien de mí a las chicas, ya no tengo todo lo que hacía ella en ese momento. Y bueno, primero que todo, y muy importante, lo confundí con amor. O sea, la añoranza existe cuando hay amor, claro que sí. Pero cuando tú amas a una persona, obviamente cuando no la tienes, llega ese sentimiento de ¿por qué no está? ¿Por qué ¿Por qué no está ahí conmigo? ¿Por qué no le... ¿A quién le cuento esto ahora? ¿A quién? Cuando hay amor, hay añoranza. Pero lo confundí con amor de enamorarme. Y entonces estuve ciego bajo esa imagen de lo que yo creía que era amor. Lo que yo creía... Porque obviamente era, además de lo que sentía por mis padres, era... Ese nivel de conexión no lo había logrado con nadie. Con absolutamente nadie. Yo creía que eso era amor. Yo creía que eso era amor. Y pasé 4 años de mi vida cegado absolutamente por alguien que ni veía. Por alguien que por yo pensar que amaba me privé de tanto que no me arrepiento. Porque gracias a esto me di cuenta que mi capacidad de amar, mi capacidad de abstenerme a otras personas fue, bueno, y sigue siendo increíble. Y estar enamorado de una persona, a pesar de que no la viera, a pesar de no estar presente con ella, o sea, a pesar de ella no estar presente conmigo, me permitió también conocer al mundo que me rodea sin segundas intenciones. Sin necesidad de buscar esa conexión con la gente. Sin necesidad de reemplazar. Y ahí fue donde ya después, con el paso del tiempo, me abro. Porque digo, no la he visto, ya ha pasado mucho tiempo. Y ese sentimiento de ese amor, de enamoramiento, ya después, cuando empecé a tener otras percepciones de la vida, empecé a adquirir otras filosofías, lo que dije, esto probablemente sea añoranza. Porque pasé por diferentes situaciones y ese mismo sentimiento lo sentía por mi mamá. Ese mismo sentimiento lo sentía por personas que amaba. Y ahí fue donde me dije, yo la amo y lo acepto, pero no estoy enamorado. No es mi pareja, no es un amor de pareja. No es O sea, no es que yo la quiera a ella para hacer mis hijos, ni nada por el estilo. Y además, por la edad que tenía tampoco era que tenía esa mentalidad de que vamos a hacer hijos. No. Y bueno, ya cuando descubrí que lo que yo sentía por ella era ignorancia y no amor romántico, fue que me abría al mundo. Y en el proceso de abrirme también pasé por muchos dolores porque me enamoré de alguien que me brindó cariño, pero, o sea, a ver cómo lo explico. Esa persona me brindó cariño, pero no sé si decir que yo
lo había confundido con algo más. O simplemente esa persona sí tenía intenciones para algo más, lo que después se desilusionó o decidió verme de otra forma porque sentía que no era lo que quería para ella, y se lo entiendo. Pero en ese momento fue una rotura de corazón increíble. O sea, literal, yo lloré por ella un montonazo. Un montonazo, y agradezco si están escuchando esto y saben quiénes son. Agradezco a todos aquellos que cuando esa época de ella, me apoyaron y estuvieron ahí conmigo y me escucharon. El apellido empieza con K, porque aquí hay varios nombres a lo largo de mi vida, y es para que se identifiquen. O sea, para que las personas que me ayudaron quizás con otra persona, con otra experiencia amorosa, también darles ese espacio especial, como se los estoy dando ahora a los que me ayudaron con esta persona. Después de yo adaptarme a ese sufrimiento, a poder verla con otros ojos, a ese dolor de superar esa transformación, fue que de repente conocí a la que yo creía que iba a ser el amor de mi vida. Y sí, duramos buen tiempo, pero no se acabó cuando se tuvo que acabar. Esta persona se llama... Empieza con E, porque no me gusta ya cometer error en este podcast decir un nombre. El nombre de mi mejor amiga. O de la que lo fue en su momento. Pero de todas maneras sigue siendo una persona de confianza que quiero muchísimo. Quiero muchísimo, a pesar de los destinos diferentes que hemos tomado, a pesar de que ahora mismo quizás no estén tanto en contacto con ella, pero la quiero desde el fondo de mi alma. Desde el fondo para afuera, con todo mi corazón. Como mismo quiero a todos. Porque es una persona que ama a todos, absolutamente todos, por igual. Porque siento que cada quien tiene una esencia bonita dentro. Y cada quien tiene algo digno de admirar y de conocer. Y bueno, continúo. Esta persona con la cual me enamoré y tuve el placer de vivir una relación, empieza con E, el nombre. Y bueno, les voy a dejar con la intriga, porque este tema habla sobre añoranza, no sobre mis experiencias amorosas. Pero bueno, a ver, en general, la añoranza es en esencia eso, es ese vacío, porque es un vacío, esa necesidad de llenar ese vacío que alguien con mucho amor, o que alguien con sus acciones que tú interpretaste como actos de amor, llenó en tu vida. Que una vez que no tienes a ese alguien o a nadie para llenar ese vacío, es que nace la añoranza. Es que nace eso, por lo que técnicamente el concepto es ese. Es ese vacío emocional que existe cuando ya no tenemos el amor, cuando ya no tenemos esas expresiones de amor de alguien. Puedes tener añoranza por personas, por experiencias,
por objetos materiales. ¿Por qué? Porque igual en su momento tuvieron su valor emocional. Igual en su momento utilizaste, vamos a decir, ese dinero, utilizaste ese accesorio como herramienta para algo que realmente disfrutaste, para algo que realmente amaste. Y por eso es que a veces decimos, extraño cuando tenía dinero, extraño cuando fui a tal hotel, extraño cuando... Extrañas diferentes cosas, no solo a personas. Por eso, de manera general, es el concepto que dije anteriormente. Y ya. Por favor, les voy a pedir un consejo ya que estamos hablando de vacíos emocionales. No intenten llenar un vacío emocional con alguien. La esencia de todo está en ustedes mismos. Y ténganlo mucho en cuenta. Si ustedes salen de una relación, extrañan una experiencia, extrañan a una persona, extrañan un objeto material, es porque tocó una emoción en ustedes, tocó una fibra en ustedes. Busquen qué aspecto de ti, qué acción que venga de ti, no de una persona del exterior, qué aspecto que venga de ti puede tocar esa fibra, puede mover ese pedazo de corazón que quizás movió esa persona, ese objeto, ese lo que sea. Que una vez que tú sepas llenar ese vacío emocional, no desde la necesidad, sino desde la abundancia, porque ya no necesitas a nadie. Tú mismo sabes portarte lo que necesitas. Solamente quieres a alguien que te complemente y te haga sentirte bien contigo misma, te haga, te potencie eso que ya tú sabes hacer, eso que ya descubriste de ti. Esa persona que te admire por lo que eres ya. Porque una vez que ya tú sepas llenar todos tus vacíos emocionales, literalmente tu vida cambia. Tu vida cambia por completo. Y entras en un estado de abundancia en todos los sentidos. Por eso, otro consejo que voy a dar. Busca el sufrimiento. Busca experiencias que sepas que te van a hacer sufrir. ¿Por qué? Porque una vez que seas consciente de lo que te hace sufrir y lo enfrentes y no caigas en la culpa, es que vas a ser consciente de que eso tiene que tener una solución y que llegue un punto en que te adaptes a ese sufrimiento y veas ese punto de felicidad en esa nube oscura. Ya cuando veas ese punto de felicidad en esa nube oscura, es que cuando tengas esa felicidad por completo, ya vas a saber admirarla, ya vas a saber conservarla, ya la vas a apreciar, ya la vas a admirar. Por eso busca el sufrimiento. Busca el sufrimiento constantemente para que adelantes tu felicidad. Para que adelantes tu felicidad. Y bueno, ya con esto me despido. Y chao.